Ah, pues, le dio la bienvenida y aparte de lo que es la revista El Magazine, ¿no? Nuestra abogada Vania, quien va compartiendo todos los lunes. Y hoy precisamente vamos a tocar la pregunta que preparó producción, la discriminación. Vamos a tratar de llegar precisamente a ese tema, ¿no? Vania, bienvenida, gracias por estar nuevamente en el programa. ¿Cómo estás, Rudy? Buenas tardes. Como siempre, para mí es un placer poder estar con usted. Bueno, causas de la discriminación, por favor, Vania. A ver, tenemos que entender primero que la discriminación en nuestro país es cualquier acto de repulsión que tienes contra alguna persona por su situación de género, por su edad, por su condición socioeconómica, por el hecho de pertenecer o tener otra identidad, por ejemplo, cultural o de género, incluso hasta sexual, entre las preferencias que se pueden hablar. Y también está muy ligado al término del racismo. El racismo es aquella ofensa, aquel repudio que te da una persona por pertenecer a otra cultura. ¿Me entienden? Entonces, algo va muy ligadito, la discriminación y el racismo. Es por eso que en Bolivia es protegida y tenemos normativa vigente que te protege en el derecho para intentar mermar el tema de la discriminación y el racismo, tal cual como lo dicta la norma suprema, que es la Constitución Política del Estado, y la ley específica, que es la Ley 045, promulgada desde el 2010. Que es la ley específicamente para el racismo y toda forma de discriminación. ¿Cómo se lleva a cabo la discriminación? En cualquier aspecto y en cualquier ámbito, como te digo, socioeconómico y cultural, desde el momento en el que tú tienes aquella preferencia negativa, se podría decir, o aquel repudio contra una persona por tener tal vez un color de piel distinto al que tú tienes, ¿verdad? O por pertenecer a una condición socioeconómica distinta a la tuya. Se ve mucho también, se cree que la discriminación viene por parte de personas de tez blanca hacia las morenas, ¿verdad? Cuando también sucede lo inverso. Hay personas, por ejemplo, de tez morena o de cierto estereotipo cultural que hacen un tipo de discriminación a la inversa con personas de tez blanca, por ejemplo. Aquí en Bolivia es muy marcado, por ejemplo, en específico en La Paz, la diferencia de clases sociales que se intenta marcar, por ejemplo, entre la zona sur y la zona central, ¿verdad? Sí. Entonces, se llega a veces a contextos de discriminación, incluso con las mismas personas, entre ellas mismas, por el hecho de pertenecer a distintas sociedades económicas, se podría decir, ¿no? El hecho, por ejemplo, de impedirte el ingreso a algún lugar o decirte no puedes entrar así vestido porque aquí tienes que entrar vestido de traje, también es una forma de discriminación. ¿Y las medidas contra la discriminación? Se tipifican y son incluidas dentro del Código Penal como delitos. Entonces, la discriminación, no nos olvidemos que tanto la discriminación como el racismo son delitos que atentan a tu dignidad. Y la sanción va incluso de 3 años hasta 7 años de detención en muchos casos, ¿verdad? Lógicamente, en casos que no son tan fuertes, se podría decir, donde no se ha significado tanta discriminación o tanto el hecho de haber causado daño a la persona, sí se podría tratar de una sanción que va incluso de días multa a días trabajo. Vania, por decirte, ¿hay discriminación en el colegio o a niños? ¿Dónde tendrían que acudir ellos? O sea, ¿dónde se acude, digamos, cuando hay este tipo de discriminación? Eso es lamentable, Rudy, porque la discriminación es un delito que al ser incurrido como tal en delito, te dispara otro tipo de delitos, como por ejemplo el acoso infantil, el maltrato psicológico, la violencia psicológica, porque empieza todo como una simple discriminación porque eres bajito, porque tienes cierto tipo de físico, porque tienes cierto tipo de forma de hablar, y eso es reiterativo. Muchas veces, como te digo, afecta a la violencia psicológica, a la psiquis de los niños, ¿no? A su entorno, a todo su potencial y el desenvolvimiento que pueden tener en el mismo colegio. ¿Dónde acudir? En primera instancia, y bueno, yo entiendo que los colegios actúan de forma preventiva y son desviados ante la Defensoría de la Niñez y demás, pero no confundamos que se está hablando de delitos, y los delitos como acción directamente tienen que ser denunciados ante el Ministerio Público, delito como tal, contra un menor.
¿Qué tendría que hacer el niño o el padre de familia, digamos, para este tipo de... Denunciar bajo el delito de discriminación y racismo ante el Ministerio Público. Se va a aperturar una causa, van a llamarlo a citar al propagador de estas ofensas, a quien ha discriminado al menor, y no nos olvidemos que hablando de menores o personas adultas, la pena se agrava. Bueno, y en un trabajo, me preguntan acá, digamos, en un trabajo, ¿dónde acudimos? Digamos, si somos discriminados, ¿a quién o dónde acudimos? De igual manera, no nos olvidemos que la discriminación y el racismo es un delito, es un tipo penal y se lo trata tal cual fuera un delito, un robo, un homicidio, un asesinato ante el Ministerio Público. No tiene que vencerse en ninguna instancia anterior. Por ejemplo, no tienes que ir a quejarte a tu supervisor antes de poder iniciar el proceso penal. No es subsidiario, eso quiere decir que directamente si quieres hacer la denuncia por la vía penal, vas y haces la denuncia correspondiente. ¿Qué es lo que necesitaríamos o cuál es el requerimiento, diremos, para denunciar? O sea, ¿qué tendríamos que adjuntar o no sé? Testigos, la declaración, que es muy importante, si tienes grabaciones, si la discriminación ha sido realizada mediante un medio escrito, presentar el hecho de poder haber sido afectado mediante este medio, que te puedo decir, screenshots de las publicaciones que se hacen en redes sociales muchas veces sirve, o algún tipo de escrito, una carta o un mensaje que te haya llegado en el cual te estén discriminando, o por ejemplo el hecho de que haya sido en un lugar público y varias personas hayan escuchado, presentarlos como testigos. Bueno, hay mucha gente que se está comunicando con nosotros y eso es interesante, ¿no? Porque es un tema que me imagino que tiene que saber toda nuestra familia boliviana, y precisamente Eliana tiene algunas consultas, ¿verdad, Eli? Así es, Rudy. El día de hoy también nuestro tema y nuestra pregunta trata de eso, ¿no? De la discriminación. Pero le preguntamos a la doctora, tal vez, si usted ha vivido o presenciado discriminación en su entorno, que es la pregunta del día acá del magazine. Es que es algo inevitable. Yo creo que indirectamente todas las personas, la mayoría de los días, sufre de alguna forma cierto tipo de discriminación, ¿no? Desde el momento ahora se ha mermado bastante el tema, por ejemplo, que antes te ponían en los locales y en las discotecas, se reserva el derecho de admisión, ¿verdad? Entonces, cierto tipo de personas que a ellos no les parecía como estén vestidas o como se veían físicamente no podían ingresar. Entonces, yo creo que sí, particularmente muchas veces, más en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Porque generalmente buscaba, por ejemplo, en el rango etario, que los abogados de menor edad supuestamente tienen menos experiencia que los adultos o los más grandes. Entonces, sí son tipos de discriminación muy marcadas, o por el hecho de género, por ejemplo. Un abogado varón te va a defender mejor que un abogado mujer. Entonces, sí son hechos de discriminación muy marcada que lamentablemente se vive día a día. Antes de ir con Eli, porque tenemos más preguntas, se me viene una pregunta. ¿Qué pasa la discriminación, ya sea en pareja o en matrimonio? Eso, por ejemplo, Rudy, puede entrar como un tipo de violencia si es repetitivo y reiterada hacia la mujer, por ejemplo, que está de moda la 348, ¿verdad? Entonces, si tú has sentido demasiados episodios de discriminación por parte de tu pareja y han sido reiterativos y consecutivos, puede encajar con un tipo de violencia. ¿Y dónde acudo? O sea, ¿dónde van o dónde Igual, van o dónde voy? A la FELCB, a la FELCC o al Ministerio Público. Bueno, interesante. Seguimos con más consultas, ¿verdad, Eliana? Así es, Rudy. Y nos manda mensajitos y nos preguntan: ¿la víctima cuenta con algún tipo de protección mientras se investiga el caso? Nos escriben. Claro que sí, dentro de cualquier hecho penal puedes tú solicitar medidas de protección a la víctima e incluso hasta los testigos. Lógicamente con el fin de que ciertas personas que te están agraviando, que están cometiendo el delito contra ti, se puedan alejar, no tengan acceso directo a tu persona, cesen o paren el tipo de discriminación. Entonces, lógicamente, el fiscal de materia que está llevando tu proceso va a emitir medidas de protección a la víctima y entre una de ellas el alejamiento del agresor. Vania, ¿hay causas de la discriminación? ¿Qué te puedo decir? La discriminación, Rudy, es un tema que viene desde años en nuestro país, más por el choque cultural que existe, más de 30 naciones indígenas originarias campesinas que tenemos reconocidas en nuestra Constitución. Desde ahí viene un choque cultural tremendo y tú sales a la calle hasta incluso por el mismo hecho de que quién va a votar por quién, ya entra en un hecho discriminatorio, ¿verdad? Cierto tipo de personas votan por tal presidente porque tienen cierto tipo de facciones o gustos que les gusta, y cierto tipo de personas porque se sienten más identificados con tal persona votan por esa persona y termina existiendo hechos de discriminación y racismo.
Bueno, hay muchísimas consultas, pero me imagino que por el tiempo nos vamos a ir con la última, con Eliana. Vamos, Eliana, a ver, hay una más. Así es, Rudy, nos escribe Andrea Carrizaya y nos dice: ¿se puede denunciar discriminación aunque haya pasado tiempo desde que ocurrió? Claro que sí, pero no nos olvidemos que ciertos delitos prescriben, ¿verdad? Entonces siempre actuar rápido, no dejen que pase mucho tiempo, activen los recursos procesales correspondientes para defender sus derechos y háganlos valer, ¿no? Bueno, ¿qué se hace para prevenir la discriminación? Tendrían que haber existido o tendrían que existir y seguir existiendo políticas preventivas, yo creo que en los colegios, en los medios de comunicación, difusión de igualdad, de género, de condición económica, social y todo lo que se pueda prevenir. Bueno, hay muchísima gente que quiere contactarse contigo, Vania, por favor, especialmente por este tema. Hay muchas consultas. A ver si en otra oportunidad vamos a proseguir con el mismo tema porque hay demasiadas preguntas. ¿Dónde te pueden ubicar, por favor? Gracias, Rudy. Me pueden encontrar en el 701-45-160. Estamos en la ciudad de La Paz. Agendan su consulta y con todo gusto los atendemos. Bueno, una vez más, gracias por estar acá con nosotros. Gracias. El próximo lunes estamos en el sector. Gracias, Rudy. Bueno, de esa forma hemos dado pues el espacio jurídico que tiene el magazine todos los días lunes, ¿no? Ya con nuestra abogada Vania Torres, quien está compartiendo el programa.